Vamos a compartir un mensaje viviendo con su presencia, ¿no? Que es viviendo con el Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos la Biblia y recorremos la historia bíblica desde el Génesis al Apocalipsis, siempre estuvo la presencia de Dios en medio de todo. Más la historia comienza diciendo que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Hay algo que a mí me encanta porque cuando Jesús se le aparece a los discípulos y Él está por ascender a los cielos, le dice, les conviene que yo me vaya y que el Espíritu venga, porque es Él el que le va a recordar todas las cosas. ¿Quién va a ser el que nos recuerde todas las cosas? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es algo más en la vida del cristiano, es el todo del cristiano, al igual que Jesús, al igual que Dios. Ellos son la Trinidad, ellos son el Dios Trino. Son tres en uno, pero que se manifiesta de diferente manera y que tienen personalidad. El Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo no es algo más que el cristiano tiene que saber que existe, es el todo del cristiano, porque el Espíritu Santo es la misma presencia de Dios. Y cuando nosotros leemos la historia bíblica, lo podemos ver en todo lugar. David cargaba el arca con la presencia de Dios. A donde él se movía llevaban la presencia de Dios. Ellos iban a la guerra, a donde levantaban un campamento, se movían del lugar a donde ellos iban, ellos se llevaban el arca del pacto, que era donde la presencia de Dios se manifestaba. Daniel oraba 3 veces al día buscando la presencia de Dios. Moisés y Aarón dice que iban a la presencia de Dios y hablaban con Él. Hablaban con Dios. Y la presencia de Dios iba con ellos y se manifestaba. Lo podemos ver en la columna de fuego, lo podemos ver en la nube, lo podemos ver en el maná que descendía del cielo y alimentaba al pueblo judío. Impresionante. Cuando salieron del pueblo de Egipto, podemos ver a través de las plagas cómo la presencia de Dios protegía a su pueblo. ¿A quién protegía? A su pueblo. Podemos ver al mismo Pablo, a Pedro, a María, a Magdalena, a la que se te ocurra de cualquier personaje bíblico, siempre portaron la presencia de Dios. Si vos y yo tenemos la presencia de Dios, lo tenemos todo. Pero muchas veces caminamos como cristianos, venimos a la iglesia, proclamamos el Evangelio, pero no somos amigos del Espíritu Santo. No tenemos la conciencia activa que el Espíritu Santo está continuamente con nuestra vida, en nuestra vida. Y es Él el que nos guía, que es Él el que nos aconseja. Dice la Biblia, Jesús dice, Él le recordará todo lo que dice mi Padre. ¿Sabe qué dice la Biblia? Nos enseña que el Espíritu Santo va a la presencia de Dios y lo que escucha del Padre viene y nos habla a nosotros. ¿Te impresionó el domingo esta persona que empieza a decir tu número de documento? Hay muchos de nosotros que ni siquiera nosotros sabemos nuestro número de documento, nuestro celular. A veces tenemos que abrir para saber cuál es nuestro número o hacer memoria. Y viene alguien y te empieza a decir cosas que es impresionante. Son personas que portan la presencia de Dios, que lograron entrar en dimensiones espirituales, que está abierto para todo. Porque dice la Biblia que el velo se rasgó y nosotros ahora tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios. Vos y yo tenemos la misma capacidad que esta persona. Tenemos la misma capacidad que Pablo. Porque te cuento, no sé si vos sabés mucho de Biblia, pero Pablo no caminó con Jesús. No lo vio cara a cara. Por eso Pablo tuvo un encuentro con la presencia de Dios después.
camino a Damasco, donde él iba y dice que escuchó la voz de Dios, de Jesús. Él no lo vio cara a cara como lo vio Pedro, como lo vio Juan, como lo vio Mateo, porque Pablo vino después. Ya Jesús no estaba, pero estaba la historia de Jesús, estaban los hechos de Jesús, estaban los testimonios y los milagros de Jesús. Por eso muchos en el pueblo judío no lo querían reconocer como un apóstol a Pablo, porque él no lo había visto cara a cara, porque realmente los apóstoles de Jesús eran aquellas personas que lo habían visto cara a cara y que Jesús lo había escogido para que sean parte de su equipo. Cuando vemos a Jesús, vemos que portó en todo momento la presencia de Dios. Y cuando nosotros leemos la Biblia, Él nos aclara que Él fue Dios hecho hombre. ¿Qué significa? Que Él vivió como un hombre. Por eso podemos ver y cantamos Tumba las mesas. Podemos ver, nosotros no nos podemos, hasta que no vimos, creo, Chosen, no nos podíamos imaginar a un Jesús que se enojaba, ¿no? Que tumbaba las mesas, ¿no? Y está en la historia bíblica. Si vamos a la Biblia vamos a encontrar esa parte donde Jesús se enoja por todo el comercio que hacían los judíos con Dios. Pero vos y yo a veces no nos podemos imaginar a un Jesús que se enoja. ¿Vos te lo imaginabas, un Jesús que se enoja? Ahí en Chaucer hasta agarra un látigo Jesús. Bueno, eso tanto no lo dice la Biblia, ¿no? Pero ahí yo no me lo imaginaba, sí, que se enojó, que el celo de la casa lo consumía, pero no me lo imaginaba un Jesús con un rebenque, no sé qué era, ¿no? Tumbando todas las mesas. Pero Jesús fue un hombre igual que vos y yo, pero que portaba la presencia de Dios. ¿Sabe que la presencia activa en nuestra vida es lo que nos garantiza, primero, llegar al cielo, pero también nos garantiza la victoria? Mira, yo te voy a contar, si bien te empiezo hablando del Espíritu Santo, ¿por qué te hablo de esto? Porque es el Espíritu Santo el que me hace ver el reino de Dios. Vos y yo no tenemos la capacidad de ver el reino de Dios naturalmente. Naturalmente, ¿qué vemos nosotros? Lo que perciben nuestros sentidos. Por eso tenemos 5 sentidos. ¿Para qué? Para percibir el entorno que nos rodea. Y cuando no está activo el Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros somos personas comunes que podemos venir a la iglesia, que podemos creer en Dios, pero que nada cambia en nuestras vidas. ¿Cuántos en algún momento fueron caminando a Luján? Porque creo que todos nosotros, no es que tuvimos fe ahora, como que siempre, desde chicos, venimos, ¿no?, con esta fe, capaz, llevándolo por todos lados, pero yo fui caminando 3 veces a Luján y mi vida nunca cambió. Un día casi se me descoloca el pie, pues ya no podía pisar más. Imagínate que caminás kilómetros y kilómetros casi sin parar. Y la vida no se soluciona. ¿Por qué? Porque lo hacíamos sin la presencia de Dios. Sin portar al Espíritu Santo, sin que el Espíritu Santo esté activo en nuestra vida. Entonces actuamos como personas normales, naturales. Y mira, yo te quiero leer un pasaje, la Biblia es una historia, es maravillosa, que dice que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra Jesús. ¿Te imaginas a Jesús escupiendo? Cuando ves a alguien escupir, ¿qué decís? ¡Qué asco! Asqueroso, ¿no? Decís, escupí en tu casa. ¿Viste que hay gente que en la calle va escupiendo? Y le dijo, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy. Dice, bueno, y dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo. Se ve que no le daba asco a Jesús. Dice que su propia saliva, viste que hasta nuestra propia saliva nos da asco, ¿sí o no? No voy a decir, no.
Cuando vomitás, ¿qué pasa con los chicos? ¡Ah! No dicen, no lo quieren ni limpiar. Vos tampoco, sos la mamá, tampoco lo querés limpiar, ¿no? Pues te da cosa. Dice que escupió, hizo lodo y untó los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Acá parece, cuando Jesús le habla a su discípulo, parece toda una conversación de borracho, ¿no? Porque le está hablando de lo que está haciendo y le está hablando de la luz. Parece que como que Jesús mezcla todo cuando leemos. Porque te está hablando que está sanando a un ciego y de repente te dice que soy la luz y que de repente que tengo que trabajar. Parece o un trabalengua o una conversación de borracho, ¿no? Que no se comprende lo que quiere decir. Pero sabe que cada pasaje de la Biblia, cada historia de la Biblia, Dios quiere dejarnos una enseñanza. ¿Vos qué crees? ¿Jesús sabía que esta historia iba a traspasar siglos y siglos, años y años? Sí. Él sabía lo que estaba haciendo. Sabía que después de miles y miles de años, nosotros todavía íbamos a recordar esta historia. Por eso Él la dejó asentado. Él dejó asentado este milagro, para que sepa lo que Él puede llegar a ser en nuestra vida cuando nosotros le creemos a Él. Dice que era un ciego de nacimiento. Y dice que los discípulos se preguntaban, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Si nació de niño, si nació ciego, ¿un niño puede pecar? A ver, ¿quién sabe de doctrina? ¿Un niño peca? No. Porque un niño no tiene conciencia de lo bueno y lo malo. Llega a una edad que ya más o menos empieza a trabajar su conciencia. Cuando tiene, viste, esas pequeñas mentiras que te miente pensando que vos no lo vas a descubrir, ¿no? Ahí ya empieza a entrar en esa conciencia. Pero un bebé no nace pecando. Y los discípulos dicen, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Viste que cuando le va mal a alguien uno dice, está en pecado. Hay gente que considera que ¿qué? Que la persona está en pecado. O como cuando a veces la persona está llorando en el altar, este se habrá mandado cualquiera, ¿no está llorando? No está llorando porque sintió la presencia de Dios. Esas son las voces de a veces, esto no era cualquier persona la que estaba preguntando a Jesús, eran sus propios discípulos, que todavía no lograban entender a este Jesús. Jesús en todo quiere dejarnos una gran enseñanza. Cuando Jesús le dice que le unta y le dice anda a lavarte, no, el milagro no lo hizo instantáneo. ¿Cuándo recibió la vista el ciego? Cuando fue y se lavó. Al regresar volvió viendo. Ya no era ciego, pero cuando se fue, cuando todavía tenía el barro en sus ojos, él todavía era ciego. Hay milagros que van a acontecer en nuestra vida después de obedecer. Hay milagros que suceden en nuestra vida después de obedecerle a Dios. Hay milagros, este no fue un milagro instantáneo, este fue un milagro que le llevó un proceso. Que tal vez, no sé si estaba ahí nomás el estanque de Siloé o tenía que caminar un montón o estaba al lado de él, no sé. Pero dice que él obedeció. Y fue y se lavó. Y la Biblia te aclara, dice que este estanque de Siloé se llamaba enviado. ¿Y quién es el enviado? Jesús. Entonces acá hay símbolos, acá hay metáforas, acá hay un montón de cosas que Dios quiere enseñarnos. Simbólicamente, este estanque representaba el mismo Jesús. Que si vos, si yo o quien sea, se lava en la presencia de Dios, puede recibir la vista. ¿Sabe que el problema del hombre no es su enfermedad? El problema del hombre no es la droga. El problema del hombre no es que le está yendo mal económicamente. El problema del hombre no es que tiene un familiar internado. El problema del hombre no es que tiene problemas familiares. El problema del hombre es que tiene ceguera espiritual. ¿Sabe qué es la ceguera espiritual? Cuando yo no puedo ver el reino de Dios. Cuando yo no lo puedo ver a Dios.
aunque yo les sirva, aunque yo predique, aunque yo vaya a hacer eventos, aunque yo venga a todos los cultos, si yo tengo ceguera espiritual, no voy a poder ver el reino de Dios. Mirá lo que dice un pasaje en la Biblia, que está en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la misma imagen de Dios. Dice, el Dios de este siglo encegueció la mente de los incrédulos. La mente es la batalla, la mente donde vos razonás, pensás, decidís. Y dice que este Dios, que es Satanás, encegueció nuestra mente para que no nos resplandezca la luz. Para que vos y yo no podamos entender lo que Dios no quiere decir. ¿Te habrá pasado cuando recién conociste a Jesús, leer la Biblia y no entender nada? Después, con el pasar de los tiempos, de los años, de haber estudiado tal vez el Instituto Bíblico, haber pasado por la Escuela de Vida, hacer el seminario, comprendés mucho más. ¿Por qué? Porque eso arrojó luz a tu vida. Dice, ¿qué está diciendo en este pasaje? Que la ceguera espiritual está ligada a la incredulidad. ¿Sabés que cuando una persona es incrédula, no puede ver lo que Dios le dice, no puede creer en las promesas? ¿Vos te animarías a decirle a Dios, mira, cuando Dios te dice, te voy a bendecir, decirle, no te creo? ¿Te animarías a decirle, yo no te creo que vos me podés bendecir? ¿Le dirías a Dios? No, yo tampoco. Pero sabés que muchas veces no lo decimos, pero con nuestros hechos lo expresamos. Porque cuando hay incredulidad en el hombre, en el ser humano, en el creyente, es lo mismo que decirle cuando Dios dice, ¿sabés qué? Vos hoy estás alquilando, pero ¿sabés qué? Si vos permanecés fiel, yo te voy a abrir las puertas para que vos te puedas comprar una casa. Si hay incredulidad en tu vida, ¿sabés qué le vamos a decir nosotros? Aunque no lo digamos con palabras, le vamos a decir, no te creo. Cuando hay incredulidad en nuestra vida es lo mismo que decir, no te creo. Cuando Él nos dice, está enfermo, los diagnósticos son contrarios, son negativos, son contrarios a lo que vos esperás. Pero yo soy el Dios que da los últimos resultados. Si hay incredulidad en nuestra vida, ¿sabés qué le vamos a decir nosotros? Pero yo no te creo. No te puedo creer que vos podés cambiar este diagnóstico, que vos podés cambiar esta situación. Sabés que hace años, yo desde que tengo noción, siempre quise ser mamá. ¿No? Siempre, ¿no? Desde que tengo noción, siempre quise ser mamá. Cuando quise ser mamá, no podía quedar embarazada. Terapia, estudios, ya no había nada que hacer. Entonces hice terapia para encontrar, no me encontraba ningún resultado. Yo decía, bueno, haceme este estudio, no me daba lo que yo quería otro estudio y quería otro estudio. Llegué a la decisión de hacerme un estudio de fertilidad, a ver si podía o no. Llegó la fecha para hacerme el estudio y no me animé a ir. Porque si yo iba, mi cabeza que decía, te declarás estéril. Entonces dije, no voy a ir. Porque quería saber el resultado, pero a la vez no quería escuchar. ¿Te pasó alguna vez cuando vos querés saber el problema, querés saber lo que está pasando, pero no lo querés escuchar? Entonces, con esta situación me agarraron crisis de todos colores, toda clase de crisis. Todos los meses era un tema. Todos los meses lloraba, todos los meses me angustiaba, y cada vez era peor. Porque una cosa es saber que tenés algo, pero con un estudio mejorar. Pero cuando vos creés, la cabeza es tremendo, porque la cabeza es lo que ordena todo nuestro cuerpo. La cabeza es lo que le dice qué hacer al cuerpo. Y yo no creía, yo decía, yo no puedo tener hijos, somos 7 mujeres, hermana. Todas mis hermanas, una tiene 5, la otra tiene 6, la otra... Justo yo decía,
justo yo no puedo quedar embarazada. Y bueno, ahí todos estudio y esto y el otro, andate de vacaciones, nada servía, nada. Las estrategias humanas no servían, porque mi cabeza era más fuerte que todo lo que podía decir hasta incluso Dios. ¿Sabés quién? Todo el mundo que venía, ¿sabe que me oraba? Para que quede embarazada. Cada vez que me veía la pastora y me veía mal, ¿qué hacía? Me metía mano y me oraba para que quede embarazada. Gaby, yo ya veo ahí a tu hijo. Yo ojalá pudiera creer, quería que me entre un poquito de fe, pero no me entraba. Y yo servía a Dios, y yo hacía célula, y yo crecía, y yo quería más de Dios, y quería más de Dios, y quería servirle. Pero por el otro lado estaba este tema. Hasta que la última que me pasó, tuve un embarazo, de repente tuve un embarazo, no, imagínate. La alegría que me agarró. Y de repente me empecé a los 2 días a descomponer, ¿no? Que tenía dolores, me llevaba el médico, un embarazo fuera de lugar. Cuando estoy en el lugar, viene la psicóloga, viene todo, un montón de gente, me dice, mira, yo sé que vos no tenés hijos, sé que tu anhelo es tener hijos y estás comprometido todo tu útero. Me dice, todo está comprometido, seguramente te vamos a vaciar. Imagínate, no me entraba todo lo que me... Yo ya no escuchaba a nadie, lloraba, no escuchaba a nadie. Y me dice, nosotros vamos a hacer todo lo posible, me dice, para ver si te podemos salvar algo. Y viste que cuando vos estás frente a una información que no entra en vos, ¿tuviste alguna vez un momento fuerte que vos decís, esto no me está pasando a mí? Vos decís, es como, hasta parece que se te marea la cabeza, ¿no? Decís, no me está pasando a mí. Pero mientras lloraba. Bueno, me hicieron toda una limpieza, cuando ya yo desperté de la operación, me dice la doctora, mira, cuando abrimos no era todo el panorama que mostraba la ecografía transvaginal, dice. Lo único que cortamos es un pedacito de trompa y te salvamos todo eso. Pero en medio de esa situación, cuando a mí me da la información, cuando me dijeron que me iban a operar, yo estaba sentada frente a la doctora y ella me decía y yo empecé a llorar. Me dice, pero vos tenés que escuchar todo lo que te estoy diciendo. Yo me levanté, le digo, pero no hay forma de salvar. Dice, corre riesgo tu vida, quiero que lo entiendas. Me levanté, en ese mismo momento salgo al pasillo, me llama la pastora y me empieza a hablar, me empieza a orar, no sé, de todo. Y yo no podía escuchar nada, solo lloraba y puse el celular ahí. En el piso me senté como diciendo, se me terminó el sueño. Y cuando salí de la operación y me dijo esto, cuando yo me fui, de saber lo terrible de esto, que de lo que vino después, que cuando yo me fui de mi casa me fui embarazada. Pero cuando volví sin nada. Tuve un parto como si fuera, porque me hicieron una cesárea, como si fuera que tuve un bebé. Más, estuve en una habitación con las mamás que parieron, me tuvieron que sacar del lugar. Cuando vine a mi casa empezó la crisis. No podía venir a la iglesia, no me podía levantar, no podía. Venir, digo, no voy a ir, pasó un domingo, pasó un sábado, pasó un miércoles, no puedo, lloraba. Y un día estoy en mi habitación y dije, por último me viene y me dice, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir o no vas a ir? Y dije, no puedo, me quedé en mi casa. No, me cerré la puerta y me quedé ahí. Y mientras me estoy acostando, algo me dice, ¿qué haces acá? Lo sentí en el corazón. ¿Viste cuando vos sentís que alguien te habla? ¿Qué haces acá? Y yo me quedé dura. Era como una de las primeras veces que yo sentía la presencia de Dios de esa manera. Y me dice, ¿acaso si no te doy hijo nunca me vas a servir? ¿No me servís más? Yo desde que llegué a Cristo me entregué.
era llevar gente al encuentro, era salvar vida, era llevarlas a la célula, era llevarla a la escuela de vida. De repente, porque yo estaba en medio de esa crisis, dejé de hacer todo. Y empecé a tener un conflicto en mi relación con Dios. Y me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿No me vas a servir más? Yo dije, Señor, me senté, me enderecé, le dije, Señor, aunque vos no me des hijo, yo te voy a servir igual. Me levanté, le dije, espérame que yo voy a ir a la iglesia. Y vine. Y eso que para mí era un peso, que era una carga, lo dejó de ser. ¿Por qué? Porque al tener el contacto con el Espíritu Santo, me di la posibilidad de que Dios me pueda hablar. Hoy el que me conoce saben que tengo 2 nenas, que cuando vinieron, son mi vida. Yo no lo podía creer, yo ni siquiera me podía imaginar cómo iban a ser mis hijos. Cuando vos tenés un sueño, cuando vos querés llegar a un lugar, cuando vos querés lograr algo en tu vida y no sucede, algo empieza a suceder en nuestra fe. Y hay cosas que se terminan transformando en incredulidad. Entonces, Dios te dice, te voy a bendecir. Y es lo mismo que decirle a Dios, no te creo. No te creo que mi realidad pueda cambiar. No te creo que vos me podés bendecir. No te creo que lo mejor va a estar por venir. La incredulidad actúa de esa misma manera. Te ata para que no recibas la bendición de Dios. Dice que el Dios de este siglo nos encegueció la mente. Y cuando hay ceguera espiritual, hay incredulidad en nuestras vidas. Entonces no puedo creerle a Dios. No puedo creer que Dios pueda hacer algo sobrenatural en nuestras vidas. No le puedo creer que Él me puede usar, como tal vez lo usa a este profeta, que no me puede usar como esos grandes hombres de la Biblia, que no me puede usar como esos hombres que hoy vemos que le sirven a Dios y que manifiestan la presencia de Dios. La incredulidad ata nuestra mente, no nos permite ver el reino de Dios, no nos permite creer lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. La incredulidad, ¿sabe lo que hace? Nos muestra siempre nuestra realidad. Si vos sos esa persona que no tenía ni para comer, si vos sos esa persona que ayer te terminaste de drogar, ¿qué quiere que haga Dios? Si vos sos la persona que ni siquiera te criaste con tus viejos, ¿no te quisieron tus viejos? La cabeza es tremenda, ¿cómo nos habla? Frente a los problemas, ¿tuviste alguna vez te quedaste sin trabajo? ¿Tuviste una mala noticia? ¿Y cómo son los pensamientos? ¿Los parás enseguida? ¿O habla, aunque vos estés callado, tu mente habla todo el tiempo, ¿no? Cosas negativas. Pensá por un instante esto, cuando a uno de tus hijos le duele acá o a vos te duele, no sé, un brazo ya, nuestra cabeza ya viaja por todos lados, ya hasta nos podemos ver ahí, ¿no? Ya en un cajón. La cabeza es tremenda, cómo funciona, ¿no? Y ahí si agarramos el ChatGPT, mamá. Escuchá esto. ChatGPT casi adicta, ¿no? Dije, mirá cómo me hizo parar Dios, porque era todo consultarle al ChatGPT. Señor, ¿cómo puedo hacer para comprarme un auto? Señor, no, ¿cómo hago para comprarme un auto en diciembre? Antes, eso lo hice, ponele hace 2 meses. En diciembre quiero el auto. ¿Cómo hago para comprarme un auto? ¿Cuánto gana? Imposible que en diciembre yo tenga mi auto. Eso me decía el ChatGPT. Me decía los años que yo iba a tardar para comprarme el auto o para ahorrar para comprarme el auto. Cuando yo termino de hacer esto, vos no sabés dónde estaba mi fe, en el piso. Listo, imposible, no voy a tener auto. Así dijo mi cabeza. Dije, y algo me dijo, te está robando la fe. Esta aplicación te robó la fe. Porque vos le estás consultando cómo vos vas a conseguir tu auto. ¿Quién es tu Dios?
¿Viste? ¿Viste cuando alguien te cierra la boca y vos no sabés qué decir ni cómo justificar? No, dije, listo, nunca más, nada, nada, nada. Solo el tiempo, alguna cosa de tarea del colegio para que me ayude a memorizar algunas cosas, pero nada. Casi vengo con Jorgelina, ¿eh? De verdad. Antes era Google, ahora era el ChatGPT. Y sabés que pasaron 2 meses así, se dio una situación y una persona, un familiar me dijo, ¿querés comprarme el auto? ¿Querés el auto? Pues sabía que yo había hecho el curso y quiero manejar, que es una de mi desafío. Y yo me quedé. Dije, ¿cómo le pago? ¿Cómo le pago? Ya no había nada, no había, levantar el colchón, nada, levantar la almohada, nada, nada, cero, así cero. Le dije, sí, pero yo lo único que te puedo ofrecer es esto por mes. No tengo. En el momento no me dijo nada, yo se lo entregué a Dios porque si Dios me lo quiere dar, me lo va a dar. Dije, ¿sabe qué pasó? Al otro día vino y me dijo, listo, vamos a quedar así. Dice, como vos me dijiste. Y me entregó la llave. Cuando es Dios, cuando vos activás la fe, cuando vos dejás de creer en la realidad, en lo que vemos, en nuestro razonamiento, es ahí cuando interviene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo hoy tengo mi casa, lo tengo en un terreno compartido, familiar. Pero, ¿sabés? Yo sé que hay algo dentro mío que sé, que no sé cómo, pero que yo voy a tener mi propia casa. ¿Sabés qué? Cuando vos le crees a Dios, ese creer a Dios te va a dar paciencia para esperar. Porque vos sabés que no sos cualquier persona. ¿Cómo podía saber este hombre lo que le pasaba a cada persona? Es que Dios sabe lo que nosotros vivimos. Él sabe cuando nosotros lloramos. Él sabe lo que nosotros sufrimos. Él sabe cada cosa de nosotros. Le dijo a Claudia, le dijo, cuando se te escapó el perro, ¿sabés que fue así? A ella se le escapó el perro. Y por eso tuvo eso que le pasó en el brazo, ¿no? Que era, estaba por ir a un solo mujeres y cuando salía para ir, el perro se le escapó y se terminó lastimando el brazo. ¿Cómo una persona puede saber eso que ni siquiera los líderes sabíamos cómo se lo había hecho? Porque era fresquito. Pero Dios sabe. Y lo que Dios quiso hacer con el ciego era quitarle la ceguera espiritual. ¿Sabe que el ciego no solo su condición era ser ciego, sino también que era un mendigo? Porque dice que él estaba ahí en la puerta mendigando. Dios, ¿sabes qué? Lo sanó. Pero ¿sabes qué? Su propósito no era solo sanar su problema físico, era sanar su ceguera espiritual. Porque cuando le sanó la ceguera espiritual, lo sacó de esa condición. ¿Sabe qué nos saca a nosotros de nuestra condición? Cuando recibimos esa sanidad de Dios, cuando se nos quita las vendas, cuando nosotros podemos ver a Dios obrar en nuestra vida, es cuando nosotros se va esa condición que estaba sobre nuestras vidas. Tal vez fuimos un mendigo de amor, tal vez fuimos mendigos porque no teníamos para comer, que pedíamos fiado. ¿Sabés las promesas tremendas que hay en la Biblia para nosotros? Dice que nosotros no vamos a pedir prestado. Eso es tremendo. Yo me crié con mi mamá, anda a pedirle la cebolla a tu hermana, anda esto, no sabés, porque vivíamos en escasez. Mis 2 viejos trabajaron toda la vida, pero siempre faltaba la moneda para todo. Y yo cuando vine a la iglesia y me encontré con este Dios que no voy a pedir prestado, yo me aferré a eso. Yo dije, lo que yo viví en mi infancia no lo voy a vivir en mi vida, y mucho menos mis hijos lo van a vivir. Porque ahora nosotros
descubrimos al Jesús que quita las vendas de nuestros ojos. Dice que este Dios cegó nuestro entendimiento para que la luz del Evangelio no resplandezca en nosotros. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Lo que el diablo no quiere es que a vos la luz de Cristo resplandezca en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando se nos revela la deidad de Dios, nos transformamos en personas inquebrantables. Una persona inquebrantable es esa persona que está llena de convicciones, esa persona que está llena de fe, sabiendo que lo mejor siempre está por venir. Dice, no es que sus padres pecaron y que él pecó, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Lo que vos estás viviendo es para que la obra de Dios se manifieste en tu vida. Tal vez es duro lo que estás atravesando, tal vez es triste, tal vez te desespera muchas veces. Muchas veces capaz que no sabes para dónde correr. Tal vez sentí las puertas que se cerraron, no sé lo que te pasa en la vida. Capaz que sentí que no podés desarrollar tu vida. Pero lo que hoy estás viviendo es para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Para que vos seas un testimonio de Dios, de cómo Dios transforma una vida. Cuando esa persona deja que Dios la haga libre. Cuando deja que le unta los ojos. Cuando deja que lo mande a lavarse. Esa es la enseñanza que Dios quiere dejarnos. Que si hay incredulidad en nuestra vida es porque no estamos pudiendo ver el reino de Dios. Sé que Dios existe, pero no lo estoy viendo en su totalidad. Dios quiere que lo veas a Él en su resplandor, en su totalidad. Que lo que vos estás viviendo es pequeño al lado de Él. Él vino a decirte, yo soy más grande que ese problema. Él vino a decirte, yo vine para darte vida, para solucionar ese problema, para cambiar esa realidad. Yo vine para glorificarme en tu vida. Yo vine para mostrarte cómo se prospera en el camino. Yo vine a mostrarte cómo se restaura en el camino. Yo vine a mostrarte cómo se sana en el camino. Si vos me podés ver a mí, dice Dios, vas a poder ver tu milagro. En el cielo está lleno de milagros con nuestros nombres. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que en los lugares celestes se encuentran los demonios. En las regiones celestes dice que se encuentran los demonios. Y ellos son los que estorban la bendición de Dios para nuestras vidas. Pero si yo no le creo a Dios, tampoco voy a creer que yo tengo capacidad para despejar el aire y que esa bendición llegue. La Biblia dice, llamar las cosas que no son como si fuesen. Llamar a la existencia lo que hoy no es. Llamar a la existencia lo que estás esperando de Dios. Decirle, es el bienestar, es bonanza, es paz. ¿Qué es lo que querés de Dios? Decirle, paz, vení a mi vida, vení a la realidad, vení al plano físico. Así habla un hijo de Dios. Dice que el evangelio es violencia, es arrebatar. Dice, con violencia se arrebatan las bendiciones. No es pidiéndole permiso al enemigo, es ordenándole que toda fuerza de maldad retroceda de nuestra vida. Es parársele al frente y ordenarle que se tiene que retroceder, que se tiene que quitar del camino, que tiene que salir del camino que me está estorbando. Dice que la luz, si la luz de Cristo está en tu vida, la luz hace retroceder las tinieblas. Las tinieblas no se van a ir porque sí, las tinieblas están en este mundo. Solo retroceden cuando avanza la luz de Cristo. Y esto hay que entenderlo espiritualmente para que lo puedas llevar a la práctica. Lo tenés que creer que es así. Que no es solo llorando, Señor, dame, por favor, hace algo.
no es solo eso, sino que es pararse al frente de la situación y ordenarle a toda fuerza de maldad, a todo lo que se pone en el medio. Yo todos los días le ordeno al enemigo, le digo, todo lo que se gesta en lo oculto para hacerme daño, en esta hora cae por tierra. Todo lo que fue soltado para atacar mi vida, para hacerme retroceder, si vos no defendés tu vida, ¿quién lo va a hacer? El Espíritu Santo te da luz para que vos lo hagas sobre tu vida. Por eso tenemos que tener la presencia de Dios activa en nuestras vidas. Es guerreando, es ungiendo, es creyéndole a Dios que hoy estoy trabajando de esto, pero Él tiene otra realidad para mi vida. Que hoy estoy viviendo esto, pero Él tiene otra realidad para mi vida. ¿Es doloroso? Dios sabe que es doloroso lo que estamos enfrentando. Sabe lo que sentimos cuando nosotros apoyamos nuestra cabeza, cuando estamos solos. Sabe lo que hay en el corazón. Pero también sabe que a pesar de eso, nos paramos y le creemos a Él. Dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Dice que se sostuvo y avanzó como viéndolo a Dios cara a cara. Él no lo vio nunca, solo los dedos de Dios vio. Porque dice la Biblia que no hay hombre que pueda ver a Dios y que se mantenga vivo. Nadie puede ver a Dios y resistir su presencia. Por eso lo que sí podemos alcanzar vos y yo es el resplandor de su gloria. Y su gloria es potencia, su gloria es poder. Si vos estás dispuesto, ponete de pie. Vamos a orar. Levanta tus manos. Este hombre estaba ciego de nacimiento. Cerrá tus ojos y levanta tus manos. Porque hay mucha verdad escondida en esto, en esta historia. Este hombre había nacido ciego. Pero Dios le salió al encuentro. Jesús le salió al encuentro. Y le cambió la historia. Nadie podía creer el milagro que había sucedido. Creerle a Dios es decirle, yo antes no veía, Señor, pero ahora veo. Ahora puedo ver el reino. Puedo ver que vos estás en medio de mi vida. Él vino a quitar la ceguera espiritual de la iglesia, para que todo aquel que traspase esa puerta, toda venda caiga de sus ojos, lo que no le permite percibir el mundo espiritual, lo que no le permite creer en el mundo espiritual. El evangelio es locura para el que se pierde, pero para los que creemos, lo que amamos a Dios, es poder de Dios para salvación, para vida eterna. Levanta tus manos, porque Él vino a quitar toda venda que esté en nuestros ojos. Gloria a Dios si no hay ninguna venda, pero siempre hay algo que no nos permite ver lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Oh, el Señor le dijo, andá y lavate en el estanque. Y cuando Él se lavó, cuando Él obedeció, cuando Él le creyó a esa voz que lo estaba enviando, Él volvió con sus ojos sanos. Oh, iglesia, levanta tus manos y adorale. Adorale, adorale, porque hay una realidad que empezó a cambiar. Es tu historia la que empezó a cambiar. Oh, Rabaye. La iglesia representa ese estanque de Siloé. Lávate, lávate los ojos que no te permite
situaciones para que se glorifique Cristo. Levanta tus manos y decile: yo te creo. Yo te creo que mi realidad va a cambiar. Yo te creo que vos tenés lo mejor para mi vida. Oh, yo te creo en las promesas. Yo creo en cada promesa que vos soltaste en mi vida. Yo creo que cambiará. Yo creo que voy a cambiar esta situación, que voy a salir de esta condición espiritual. Oh, Ramán, Terema, Canta, Rama, Shiva, Rama, Kaya. En el nombre de Jesús quebramos toda incredulidad. Oh, Rababaye, se quiebra